gracias, Ramón, por una ponencia que yo resumiría como erudita, divertida y afectuosa y, por lo tanto, un vivo retrato de ti mismo. No habrá pasado desapercibido para todos ustedes que esta tarde nos acompaña el secretario de Estado de Cultura. Muchísimas gracias, señor secretario de Estado, por acogernos en esta casa, en el Ministerio, porque hayamos podido celebrar este 10º aniversario aquí y por contar con su presencia y con las palabras que nos va a dedicar a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un enorme placer haberles recibido en esta sede, que es la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en su Secretaría de Estado, y que, por tanto, supone la sede en la que, de alguna manera, tiene su raigambre la protección por parte de la Administración de los derechos de propiedad intelectual que están residenciados en la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales, que es la competente en lo relativo a estas cuestiones. Yo, la verdad es que, después de escuchar una ponencia tan magnífica como la que acabamos de tener sobre la mesa y viniendo de un civilista, no sé si abordarla en una especie de anotación a pie de página como secretario de Estado o más como filósofo del derecho, que hizo su tesis doctoral sobre John Locke y la teoría de la propiedad. Siempre he considerado que John Locke es el gran teórico fundamentador precisamente de la propiedad en todos sus sentidos y particularmente en la fundamentación del derecho de propiedad lato sensu, en su sentido más amplio, conceptual. Probablemente en él y en esa conceptuación que hace de que la ruptura de la res comuni original sobre la que se asentaba la propiedad común de la humanidad sobre todas las cosas que poblaban el mundo se basaba en el trabajo y en el trabajo individual porque implicaba una personalización, supone no solamente la subjetivación del derecho de propiedad, superando las claves latinas romanas del viejo dominium, sino que supone la reincorporación de aquel viejo debate entre nominalistas y universalistas que se vivió en la Edad Media sobre la propiedad y sobre la propiedad de las cosas en torno a los franciscanos y los dominicos, y que ha dado pie a que Paolo Grossi en su momento hiciera una elaboración teórica tan brillante sobre la posesión de las cosas y la propiedad, y con una derivación sobre los derechos de autor, libro que todavía sigue tremendamente actual, habida cuenta de la inmaterialidad que ha incorporado los derechos de propiedad vinculados a la autoría, en este caso inmaterial, de los derechos morales de autor. No sé si, por tanto, debería aproximárseme desde esta predisposición filosófica o como gestor de la cosa pública y particularmente como secretario de Estado. Voy a hacer una combinación de ambas porque uno no puede ser Jekyll y Hyde, evitar no ser Jekyll y Hyde al mismo tiempo, y en este caso lo voy a hacer porque es de alguna manera la propia naturaleza con la que me defino públicamente. Bien, la vieja ley de 1879 efectivamente es una construcción teórica producto de una modernidad burguesa, como perfectamente se ha plasmado en la ponencia, que trata de trasladar al ámbito de la definición de los derechos de propiedad la propiedad intelectual. Tiene enormes limitaciones que se han puesto en evidencia y que la ley de 1987, que es un constructo perfecto en términos jurídicos, fue capaz de superar en una articulación filosófica y de teoría moral en torno a los derechos de propiedad brillante. Nadie lo puede negar. De hecho, las reformas que se han planteado posteriormente y que ha mencionado el ponente son reformas que efectivamente de una manera puntual han tratado cuestiones precisas, pero que no han afectado al elemento mollar, central, nuclear, de la identificación y de la teorización del derecho de propiedad intelectual. ¿Qué reformas se han hecho? Las que la propia transformación de los derechos de propiedad intelectual han experimentado en el mercado de los derechos de propiedad intelectual. Y particularmente una, que es la que al legislador le sigue desestabilizando en su capacidad de articular un marco de seguridad jurídica. Hay que percibir que nos encontramos en un escenario de inestabilidad en la identificación de la seguridad jurídica. A todos los juristas nos obsesiona la seguridad jurídica. Es obvio, sin seguridad jurídica es inviable el mantenimiento de un orden normativo y un sistema de fuentes lo suficientemente sólido para atender las cuestiones que puntualmente van planteándose en el escenario cotidiano de la problematicidad jurídica.
Pero ese escenario de inestabilidad es consecuencia de muchos factores, y uno en concreto, que es la alteración de la propia naturaleza de la materialidad de los derechos de propiedad intelectual. La corporeidad que de alguna manera ha acompañado la propia definición de los derechos de propiedad intelectual, vinculado al origen de la propiedad física, de actuación sobre las cosas, en el marco de los contenidos digitales y del desarrollo de una propiedad intelectual en Internet y en un marco de reproductibilidad masiva, como planteaba Walter Benjamin, y por tanto de coste mínimo en la reproducción, de propagación ilimitada de la capacidad de visibilidad de la titularidad del derecho y, por supuesto, de una inmaterialidad incorpórea que hace que difícilmente la aprehensión material lógica que está en la propia definición esencial de la sustancia del derecho de propiedad sea relativizado. Y eso hemos tenido que abordarlo dentro de una urgencia, que es la urgencia, en primer lugar, de una carencia jurisprudencial adecuada de interpretación por parte de nuestros propios tribunales de lo que sucedía en esa inmaterialización del derecho de propiedad intelectual, en mi opinión. Y, en segundo lugar, porque el propio marco de la evolución de los derechos de propiedad intelectual y del mercado de los derechos de propiedad intelectual asociado a los contenidos digitales es un marco en permanente cambio y con una transformación de radicalidad constante. Eso ha dado pie en que en muy poco tiempo hemos tenido que estar atendiendo, evidentemente, urgencias normativas. Una primera urgencia normativa ha sido, en mi opinión, sacar de la Ley de Economía Sostenible la regulación concreta que se planteaba alrededor de la Ley Sinde, de esa disposición adicional que rompía la sistematicidad del texto refundido del año 87 y que quebraba esa búsqueda de corpus normativo unificado y que, además, en un planteamiento tan importante como era la persecución de las acciones vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual, parecía que tenía todo su sentido que se alojara en el ámbito de ese código sistemático, de ese texto refundido que es la Ley del 87. Eso es lo que se hizo en la reforma que se ha protagonizado recientemente y que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. En primer lugar, atender a la necesidad de salvaguardar la unidad del texto refundido. Y en la propia experiencia del funcionamiento de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, tratar de abordar medidas de lucha contra las acciones vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual más eficaces. Salvaguardando, eso sí, lo que entiendo que es una parte fundamental, mollar también de nuestra Constitución, que es la protección de los derechos individuales, la tutela judicial efectiva y la acción judicial para determinadas medidas de intervención en la red, que por la propia fisonomía del tratamiento constitucional que tienen los derechos informáticos tempranamente regulados, una parte muy especial de nuestra Constitución, exigían, y creo que es razonable que así se plantee, por lo menos durante un tiempo, viendo cómo evoluciona la práctica, una intervención judicial. El tiempo nos dirá si efectivamente el tratamiento localizado en torno a la protección de los derechos de propiedad intelectual va a conseguir una mayor eficiencia, que es absolutamente imprescindible. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que el objetivo fundamental de un marco de protección de los derechos de propiedad intelectual es la eficiencia en la protección de esos derechos. Es decir, no puede haber creación si no hay un marco jurídico que proteja eficientemente los derechos de propiedad intelectual. Insisto, hay que tener en cuenta los aspectos que he señalado y, en particular, esa inestabilidad que nos plantea la experiencia cotidiana del propio funcionamiento y desarrollo de los contenidos digitales regulados por un marco de protección de derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, había una urgencia normativa, que era atender, y se ha mencionado aquí la sentencia Padawan, y por tanto, qué hacer con la copia, con la compensación equitativa relacionada con la copia privada que la ley de 1987 definía con nitidez. El modelo, que está en estos momentos pendiente de ser resuelto por una sentencia en Europa, es un modelo que lo que ha buscado es salvaguardar el diseño, lo único que, suprimiendo el canon, se ha introducido una compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado. ¿Con qué fundamentación? Con el deber que tienen las administraciones públicas de salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos en el acceso a la cultura. Podríamos entrar en una teorización ahora filosófica también sobre cuáles son los aspectos que están detrás de eso. Yo creo que básicamente el aspecto más puntual de debate es si la compensación que está
definida en los presupuestos generales del Estado compensa adecuadamente el daño que le genera a los autores. Por tanto, estamos ante un quantum, en mi opinión. Probablemente no se ajuste, probablemente. Voy a dejarlo en unos puntos suspensivos o en unas comillas. Pero es evidente que el problema está localizado ahí. No es un problema menor, pero el problema está localizado ahí. No es un problema en términos de justificación teórica, que al fin y al cabo es una medida que toma el legislador. Creo que el problema está en el quantum, ¿de acuerdo? Que sé que es una cuestión importante, sobre todo para los que se dedican a la práctica jurídica, pero no para el legislador desde un punto de vista de teorización. Creo que hay argumentos sobrados para poder justificar que, salvaguardando la compensación y, por tanto, el mantenimiento de la copia privada en la parte de compensación, esa compensación se puede hacer con cargo a los presupuestos generales del Estado. Perfectamente, porque la Constitución prevé una combinatoria muy peculiar, y podríamos estar teorizando sobre esto, y aquí, de nuevo, apelo a la filosofía del derecho y a los principios que en su momento inspiraron al legislador constitucional a identificar que el acceso a la cultura era un derecho de los ciudadanos, pero era un deber prestacional de las administraciones, un deber prestacional. Creo que hay argumentos para poder razonarlo, no en términos de debate, en mi opinión, binariamente político, sino en un debate intelectual al que yo estaría dispuesto a brindarme cuando proceda. Lo creo. Creo, y por tanto estoy planteando un debate de naturaleza intelectual. Lo otro me parece, insisto, deslizarnos por unos planteamientos intelectualmente binarios que a la altura de la película y de la vida de cada uno ya están de sobra superados. Y apelo al civilista. Y en tercer lugar, que creo que es un aspecto no menor y me parece también sustancial, estaba el ámbito de la regulación de los derechos de propiedad intelectual y, concretamente, al marco de la gestión colectiva en el funcionamiento de las entidades de gestión, que ha sido un tema que no ha estado en el debate, en mi opinión, pero que era una parte muy mollar de la reforma. Muy mollar de la reforma. La gestión colectiva ha incorporado, evidentemente, una anticipación regulatoria que probablemente, finalmente, provenga de la Unión Europea en su tratamiento, que implica mecanismos de control que no existían, mecanismos de transparencia que no existían y, sobre todo, y es algo también muy importante, de negociación en un régimen paritario dentro de una gestión colectiva de los derechos entre los titulares y los usuarios. Creo que es una parte novedosa e interesante en términos de reflexión jurídica, porque implica, evidentemente, un ámbito de reflexión normativa interesante que la ley del año 1987 no abordó adecuadamente y generó, en mi opinión, situaciones de arbitrariedad que todo el mundo conoce y situaciones de monopolio institucional en la gestión colectiva que han generado también situaciones, en mi opinión, de irregularidad absolutamente vergonzosas y que estaban basadas, en una parte, en la incapacidad de la Administración para ejercer una función de control, porque no tenía mecanismos de control. La única capacidad que tenía era el otorgamiento de una licencia o su revocación, y no una supervisión regular y ponderada de la actividad que desarrollaban alguien que obtenía una gestión colectiva de los derechos y, por tanto, una representatividad excepcional en la tutela, protección, negociación y desarrollo de los derechos de propiedad intelectual en un mercado de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, creo que la reforma, en primer lugar, ha salvado la unidad y la sistematicidad que el texto refundido y la filosofía que estaba detrás del nacimiento de la ley de 1987 planteaba, que es salvaguardar la unidad y la coherencia global. Habrá podido generar desequilibrios internos, es obvio, y quien quiera que haya estudiado Derecho, ya no digo que sea doctor, pero que sea licenciado en Derecho y que tenga una práctica jurídica, sabe perfectamente cómo funciona el ordenamiento jurídico y cómo funciona, de alguna manera, la regulación normativa y las leyes. Sabemos los equilibrios que hace falta, y los civilistas más que nadie, teniendo un Código Civil y luego tantas leyes especiales en el ámbito del derecho civil. Por tanto, no voy a entrar en un ámbito que no me corresponde, pero que conoces perfectamente.
Pero en términos generales se ha logrado salvaguardar la unidad y coherencia del sistema normativo que regula los derechos de propiedad intelectual. Insisto, mejor o peor, pero la unidad normativa se ha salvaguardado en tres aspectos que creo que eran muy importantes y sobre los que actuaban razones de urgencia, que requerían un tratamiento normativo sí o sí. Otra cosa es que se haya acertado o no. Y creo que esos tres aspectos en los que se incidió en la regulación eran tres aspectos que estaban sobre la mesa como aspectos que debían ser abordados, porque la propia ley del 87 en ese sentido había quedado desfasada en su tratamiento normativo. Uno, en el ámbito de lo que era la gestión colectiva, particularmente el funcionamiento de las entidades de gestión, y más en su estructura interna, relación de la asamblea, utilización de las obras huérfanas, reparto de los derechos dentro, el uso efectivo del repertorio, la legitimidad con la que las propias entidades de gestión a la hora de fijar las tarifas esgrimen los repertorios y, fundamentalmente, una capacidad de control público. Porque no estamos olvidando que es que la gestión colectiva supone la atribución de una legitimidad colectiva muy importante en la negociación de los derechos de propiedad intelectual a un colectivo incorporado en una estructura normativa institucionalizada que tiene un poder que debe ser objeto de control y tutela normativa por parte de quien le otorga la capacidad de acción. No vamos a ir al derecho administrativo, pero es que es obvio que quien otorga la concesión debe tener una capacidad de supervisión en el cumplimiento de los objetivos que están marcando el funcionamiento de la concesión. Y lo que parece obvio en un ámbito como es el derecho administrativo, a un ámbito de propiedad especializada como es el derecho de propiedad intelectual, que además tiene unos efectos, como se ha demostrado, de alarma social en un determinado momento, parece lógico que esos mecanismos de tutela, de supervisión, de control público, más tarde o más temprano, tuvieran que ser incorporados a nuestra legislación sobre derechos de propiedad intelectual. Y, por otra parte, el problema que venía arrastrándose desde años atrás en torno a la copia privada y la compensación. Y, particularmente, en un escenario de tensión entre la realidad analógica y la realidad digital. Probablemente no hayamos acertado, pero la urgencia estaba ahí. El tiempo dirá si efectivamente se ha acertado o no, pero la urgencia estaba ahí. Y en ese sentido estoy convencido de que don Antonio plantearía extraordinarias objeciones a este texto legal, es obvio, máxime en un jurista de reconocido prestigio y al que probablemente haya que reconocerle el mayor ascendiente en el conocimiento de los derechos de propiedad intelectual que hay en nuestro país y en su tradición normativa de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Pero es verdad que probablemente, y eso es lo que yo creo que personalmente sí reconocería, es que estas tres cuestiones eran unas cuestiones que tenían que haber sido abordadas en el momento en el que se planteó la elaboración del año 1987. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento esas disfuncionalidades y disrupciones que ha generado el propio mercado de los derechos de propiedad intelectual por algo tan inexplicable en su momento como era Internet, mi primer viaje de investigación fue con la aparición del correo electrónico en 1996, es decir, en 1996, ¿de acuerdo? Por tanto, la aceleración, los cambios y las transformaciones que está experimentando, de alguna manera, la incorporeidad, que ya no solamente en el ámbito moral de los derechos de autor, sino en la propia plasmación real de la de acciones que tiene el titular de los derechos, se ha producido, pues estoy convencido de que don Antonio tampoco lo hubiera barruntado ni presumido a la altura del año 1987. En cualquier caso, muchísimas gracias por venir a esta, que es vuestra casa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y concretamente la Secretaría de Estado de Cultura. Enhorabuena por esos 10 años del Instituto de Autor y, por favor, de verdad, aquí creemos firmemente en los derechos de propiedad intelectual. Así que larga vida a los derechos de autor. Muchas gracias.